bienvenidos a este podcast Iris con la MIPYMES, un espacio creado para ustedes, los emprendedores y MIPYMES de nuestro país, República Dominicana, y para el mundo, donde traemos contenido de importancia y relevancia para que puedan crecer de manera sostenible en el mercado. Hoy tenemos un episodio con un tema de mucha relevancia, la facturación electrónica. Ay, yo sé que a ustedes les impacta ese tema, pero qué bueno que hoy tenemos una persona experta en ese tema, porque la DGI, todos los organismos que rigen todo el tema impositivo en nuestro país están dando seguimiento al tema. Pero hoy vamos a traer informaciones que le van a permitir a ustedes tener un espectro un poco más amplio sobre el tema. Y esa persona, yo estoy muy orgullosa de presentarlo, porque para nosotros en nuestro país tener personas con tanto talento, con tanta profesionalidad y con tanta experiencia y con una entrega altruista a nuestro país es el licenciado en Contabilidad y Finanza. También tiene un doctorado en Derecho. Tiene especialización en una maestría en lo que es calidad y productividad, maestría en finanzas, tiene un doctorado en finanzas, tiene un doctorado en academia, también está certificado con lo que es la integración de inteligencia artificial, está también certificado con lo que es compliance, todo lo que es cumplimiento. Y también en el aspecto deportivo tiene una relevancia. Él es el presidente de Sambo de nuestro país de Panamericano. También es el vicepresidente de Sambo a nivel mundial. Es profesor de todo lo que son las artes marciales. Hace un trabajo altruista en muchos de las comunidades, impactando con los jóvenes. Y para eso nosotros estamos muy orgullosos y tenemos con nosotros al señor Eliseo Romero. Bienvenido, Eliseo. Muchas gracias, Iris, por esa introducción. Realmente hay mucho más que decir, pero traté de resaltar lo más importante. Sí, realmente algunos de más y otros de menos, pero no importa. Aquí estamos muy contentos de estar contigo para hablar de un tema muy relevante sobre la facturación electrónica. Romero, usted sabe que ahora en los medios de comunicación, los empresarios están con el tema de lo que es la facturación electrónica, unos que ya están listos, otros que todavía están en proceso de certificarse, otros les falta. El hecho es que el tema tiene mucho movimiento porque hay fecha. Entonces, yo quisiera que usted le diga en qué consiste todo este tema de lo que es la facturación electrónica para los empresarios y sobre todo para los MIPYMES. La facturación electrónica no es más que una solución fiscal implementada por la Dirección General de Impuestos Internos, que consiste en un sistema de facturación digital. Es una forma de que cuando se emite una factura, esta factura pueda llegar de manera directa a la Dirección de Impuestos Internos y que aparte de eso pueda facilitar este entramado de hacer lo que tiene que ver con el proceso de compra y venta. Este es un sistema digital, es una forma interesante, ágil, que realmente va a ayudar a que los procesos en lo que tiene que ver con la compra y venta en nuestro país pues se hagan más rápido. De hecho, ya lo está haciendo con las implementaciones que se han realizado. Wow, qué interesante, porque muchos de los MIPYMES saben que tienen que cumplir con esos procesos. Hay algunos que se preguntan, pero ¿quién me puede ayudar? Además de la DGI, ¿puedo buscar una persona que me colabore en la implementación de ese proceso? ¿Cuáles son esos desafíos que tienen los MIPYMES en toda esta implementación de lo que es la facturación electrónica? Realmente ha resultado un desafío interesante para todo el que tiene una actividad económica, porque va no solamente desde el mismo proceso de implementar, sino más bien de adecuarse. Sabemos que hay muchos empresarios, sobre todo pequeños, que tienen una forma, digamos que empírica de hacer sus operaciones y transacciones. Y en el caso de lo que es la facturación electrónica, sencillamente esto conlleva a que la persona tenga que organizarse, tenga que formalizarse, tenga que planificar. Ahora mismo ya no es cuestión de llevar una contabilidad de cuadernito. Es el hecho de que yo pueda hacer una transacción y luego anotarla y al final del día sumar o restar. Entonces, ese es un desafío que tienen las personas que hacen actividades porque tienen primero que repensar la forma de hacer negocio. Las empresas que son más grandes, que están organizadas, que tienen sistemas, que tienen sus formas ya
planificada, no van a tener tanto inconveniente, digamos, pero los pequeños realmente muchas veces no tienen la cultura y entonces podrían tener una situación de adaptación que se le va a hacer incómodo. Entonces, en ese sentido, el principal desafío es tener las herramientas que deben acumular, buscar, sopesar para poder cumplir con esto, que es una ley, lo que significa que todo el mundo debe estar ahí de manera obligatoria. Eliseo, pero a mí me preocupa un poco porque tú bien lo dices, es una ley que hay que cumplir, que tiene un tiempo. ¿Qué va a pasar con esos MIPYMES que todavía no están preparados en lo que es la facturación electrónica? Hay que decir que la facturación electrónica no es ahora porque estamos llegando ya al plazo final. Hay que decir que el 15 de mayo se vence el plazo para todo el mundo. Para todo el mundo. Pero esto comenzó hace mucho tiempo. Sí. Hay que recordar que en el año 2019 hubo un decreto donde se creó un plan piloto con empresas grandes que comenzaron a implementar la facturación electrónica de manera voluntaria. Impuestos Internos invitó a algunas empresas grandes y ellas comenzaron a probar el sistema con los técnicos de impuestos internos para ver cómo funciona. Ese proceso llegó hasta el año 2023 y en el año 2023 entonces se crea la ley 32-23 que ya establece el sistema de facturación electrónica como obligatorio. Pero este proceso entonces crea unos plazos con una tabla que comenzó con los grandes contribuyentes que tenían 1 año, 12 meses. Luego vienen los grandes contribuyentes que eran locales, lo que son medianos también, y estos tenían 24 meses. Entonces los pequeños y los micros tenían 36 meses. O sea que el tiempo no es ahora que está terminando, no es ahora, sino que hace tiempo que ya esto viene caminando y de hecho Impuestos Internos en un momento determinado creó incentivos para aquellas personas que de manera voluntaria pudieran establecerse en lo que es la facturación electrónica. Ahora, en este proceso, se están cumpliendo ya los 36 meses de los MIPYMES, pero ya los grandes están, los medianos y los grandes locales están y entonces ahora le toca a los pequeños que se vence el día 15 de mayo. Hay muchos que se están acogiendo. Hay otros que han dejado todo esto de último. Hay algunos que apuestan a alguna prórroga que no se ha visto venir. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es aprovechar ahora que todavía tenemos tiempo y entrar en el sistema y reiterar, señores, que esto es una ley. Sí, y la ley hay que cumplirla. Le hice la pregunta porque sé que hay muchos que todavía... Tú sabes que hay una brecha tecnológica en muchos de los MIPYMES. No tienen un sistema implementado. Regularmente llevan las cosas registradas manualmente. Como tú dices, un cuadernito, quizá en un Excel. Muchos se han montado en el mundo de las tecnologías, utilizando quizás algunas herramientas. Tú sabes que en la facturación electrónica se necesita manejar algunos sistemas. Y algunos sistemas. Entonces ahí es que yo quiero que usted le diga a los MIPYMES esas pautas de cuál así el proceso que se debió llevar a cabo para yo tener una implementación óptima de lo que es la facturación electrónica. Muy importante tu pregunta porque eso nos lleva a decirle a la gente, en primer lugar, para usted acogerse a la facturación electrónica, debe estar registrado en Impuestos Internos. Ya dijimos que si usted hace una actividad económica, ya sea venta de bienes o prestar servicios, pues está registrado con un RNC, entonces tiene que acogerse. Para acogerse, entonces tiene que cumplir con una serie de pasos que es todo un proceso que comienza con la firma digital, registrar una firma digital. Esa firma digital, entonces una vez que ya usted la tiene, comienza a crear una serie de pasos de registros en Impuestos Internos, de crear quién va a ser la persona responsable, pero además de eso, seleccionar el sistema que usted va a utilizar, porque obviamente estamos hablando de sistema de facturación. Claro. Pero este sistema de facturación debe cumplir con una serie de requisitos. Dentro de estos requisitos es obligatorio que esté homologado por Impuestos Internos. Hay muchos sistemas. Hay sistemas para todos los tamaños de empresas. Sí. Hay sistemas que son bastante económicos. Hay otros que son más suntuosos dependiendo del tipo de empresa y obviamente la capacidad económica de la empresa. Pero hay que decir también que Impuestos Internos ha definido lo que es también el facturador
gratuito para aquellas personas que no tienen la capacidad, digamos, de comprar invertir. o de pagar un sistema. En ese sentido, usted cumple con una serie de requisitos y podrá optar por ese facturador electrónico gratuito que tiene impuestos internos, pero claro está, no ya para grandes contribuyentes. Deben ser contribuyentes que facturen entre 150 facturas mensuales, Ok. o sea que una buena cantidad. Ok. Y entonces Volumen. usted puede optar por esa parte, hacer sus pasos de firma digital, registrar todos los pasos que vienen siendo como unos 14 pasos ahí, pero que son sencillos, se pueden hacer. Y luego terminar con ese facturador gratuito, si es así que lo decide, o en su defecto contratar los servicios de un sistema que esté homologado en impuestos internos. Muy bien, qué bueno que le expresa esto. ¿Qué pasa con esos MIPYMES y emprendedores que no están formalizados? Sin embargo, van a quedar transparentados en las compras que van a hacer a esas empresas, a esos facturadores que sí van a hacer la facturación electrónica. Has mencionado algo que realmente... Sí, esa pregunta sí. En estos Muy bien. días estaba comentando con alguien y decía, bueno, yo no estoy registrado, yo no estoy en el radar. Exacto, yo no Sí, tengo que hacer nada. Tú no estás en el radar, pero inmediatamente tú vas a un comercio y haces una compra con tu comprobante cédula, fiscal. con tu RNC, Claro. y pide comprobante fiscal, pues automáticamente esa información está yendo a impuestos internos. Claro. Alguien me decía, bueno, yo realmente no hago compras con mi RNC y mi cédula, yo pido una factura de consumo, sí, pero hay que entender que la normativa jurídica en impuestos internos establece que una compra de 250,000 pesos en adelante, por ejemplo, debe entonces ser reportada. Por lo tanto, usted tiene que pasar su cédula y esa información automáticamente va a llegar a impuestos internos. Pero usted va a comprar un carro, va a comprar un vehículo, va a comprar algunos utensilios o cualquier otra cosa. Equipos. Eso implica que ya no tenemos lo que es una cuestión de informalidad, entre comillas, porque la gente realmente debe entender que hay informaciones cruzadas. Además de eso, usted utiliza el sistema bancario. Usted toma préstamos y le van a generar un comprobante fiscal. Además de eso, hay que entender que antes, para usted poder dar sus informaciones, por ejemplo, en tema de bancos y eso, tenía que haber una sentencia. Ahora mismo ya no tiene que haber nada de eso. No. Sencillamente, usted tiene que tener transparencia. Y a la gente que hace actividades económicas, sea por ventas de bienes, por prestación de servicios, lo más recomendable es que se registre, que se formalice y que cumpla con lo que establece la ley. Y bueno, ¿cómo yo voy a sustentar un negocio que gano poco o gano mucho? No sabemos. Pero si usted se planifica, al final no tendrá que pagar más de la cuenta. Entonces, Eliseo, esto lo que conlleva que muchos de los que son informales van a llegar a un momento de formalidad. Van a tener que registrarse, van a tener que sacar un RNC, van a tener que llevar el paso a paso para entonces ellos establecer todo este proceso de facturación electrónica también, porque de alguna u otra manera hay informaciones que va a llegar a los que son las entidades regulatorias de las transacciones que ellos pueden hacer. Déjame decirte lo siguiente, y es que lo de la informalidad es un asunto que se está cerrando como brecha. ¿Por qué? Yo tengo un amigo que me llama recientemente y me dice, mira, yo tengo una cuenta bancaria y he estado depositando en esa cuenta bancaria y del banco me están llamando que debo llevar mi declaración de impuestos. Él no está registrado en impuestos internos, pero ya los bancos están sirviendo como reguladores también, porque tienen que cubrirse y cuidarse como sujetos obligados que son. En este caso, hay muchas situaciones que tienen que ver con el cumplimiento. Por ejemplo, impuestos internos tiene una norma que establece que si usted no hace sus declaraciones, de repente lo suspenden. Al suspenderlo, automáticamente lo están sacando del sistema financiero y no puede ni comprar ni vender porque está suspendido. Claro. En ese sentido, la recomendación siempre es la formalidad. Lo que usted sí tiene que hacer es planificar. Si usted planifica, al final va a entender que estar formalizado vale la pena. Eliseo, a esta comunidad que sigue este podcast de Iris con la MIPYME, que son muchos emprendedores y MIPYME, no es para preocuparse, es para ocuparse. Con todo esto que estamos diciendo aquí, es una realidad. Hay que montarse en el tren. El tema de la facturación electrónica es una realidad, como dice Eliseo,
no es hoy ni ahora el 15 de mayo, son cosas que vienen de hace meses, de hace años. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomendación tú le puedes dar a esos emprendedores y MIPYME, tanto los que no están formalizados y los que están formalizados que todavía no están listos? Lo primero que tenemos que hacer es pensar dónde estamos, analizar a dónde queremos llegar y en base a eso entender que para eso usted tiene que cumplir con una serie de obligaciones. Es cierto, usted tiene derechos, pero también tiene deberes. Y en ese sentido, lo que nosotros debemos entender es que cuando hacemos un emprendimiento, debemos analizar nuestros costos, pero también dentro de esos costos que lo hacemos para llegar a ver cuáles son los beneficios que vamos a tener y todo eso, también sumen eso lo que tiene que ver con cumplir con sus obligaciones, con el pago de los impuestos. Hay mucha gente que tiene un emprendimiento y después de mucho tiempo, cuando tienen una notificación de impuestos internos, cuando tienen a alguien que le alerta de lo que puede suceder, entonces hasta se preocupan porque al comenzar nadie le dijo que dentro de esa planificación tenía que incluir el tema de cumplir con sus obligaciones fiscales. Y siempre yo que hablo con muchas personas que quieren hacer emprendimientos, se me acercan y dentro de las cuestiones, lo primero que yo les digo es, vamos a comenzar por el pago de tus obligaciones. De tus obligaciones, porque claro. Tus obligaciones y lo que tiene que ver con impuestos lo va a hacer tanto los que son indirectos como los que son directos. Directo lo que tú pagas de tus ganancias, indirecto cuando tú eres el que recauda, cuando le vende a un consumidor y entonces le cobra el ITEVIS para tú tener que pagárselo al Estado. Y en ese sentido tú eres parte del sistema. Y si tú haces actividades, entonces no puedes salirte de eso. De ahí que cuando usted haga su plan, cuando usted quiera armar su negocio, también tome en cuenta lo que es su planificación fiscal. En cuanto a lo que tiene que ver con la facturación electrónica, hay que decirlo y repetimos, es una ley. No hay forma de que usted se escape. Alguien me preguntaba, ¿y las iglesias? También. ¿Y las ONG? También. Los colegios. Todo debe transparentar. Y alguien me decía, ¿y por qué las iglesias? Bueno, porque las iglesias de repente reciben alguna donación y con esa donación le piden una factura y esa factura tiene que estar acompañada de lo que es un comprobante fiscal y ese comprobante fiscal, la forma de emitirlo después que todo esto venza y que ya se implemente completamente va a ser con una facturación electrónica. En ese sentido, o un comprobante fiscal electrónico. En ese sentido, entonces, todo el que está en el sistema debe entender que no es una cuestión opcional. Y aparte, entonces, lo que tiene que hacer usted es buscar asesoría. Lea, busque informaciones. La Dirección General de Impuestos Internos ha estado creando muchas capacitaciones. Mesa de ayuda. Tiene algo que se llama 360, DGII 360, que siempre están dando informaciones. Se hacen muchos talleres, se dan muchas informaciones a los nuevos contribuyentes. Hay grupos de WhatsApp, hay grupos en todo lado donde se dan estas informaciones, donde se orientan, se dan los pasos y siempre la administración. Alguien decía que si yo trabajaba en la administración. Bueno, no necesariamente, pero quiero aportar también para que la gente se formalice. Y en ese sentido, pues, ellos han estado educando. Que mucha gente lo deja de último, lo sabemos. Que mucha gente hace caso omiso, también lo sabemos. Que mucha gente va a pagar consecuencias, eso también lo sabemos. Pero no sea usted de lo que al final termine pagando consecuencias, sino disfrutando de los beneficios que podría aportar el sistema de facturación electrónica. Qué bueno que tú resaltas esto porque se tiende a emular como que lo que va a traer son cosas negativas, pero esas cosas positivas, las oportunidades que puedan tener los MIPYMES, los emprendedores, en todo este aspecto de llevar sus procesos impositivos como lo establece la ley, que lo has resaltado varias veces, como lo establece la ley, eso le da oportunidades a ello en el mercado, porque van a haber algunas empresas grandes que ese emprendedor pequeño puede ser proveedor de esa empresa grande, pero si no está formalizado, si no cumple con todo este proceso, se le van a cerrar algunas puertas. Y es importante que ellos lo sepan, porque ahora con esta transparencia que se va a ver, muchas personas se van a cuidar, muchas empresas se van a cuidar. ¿Quién me va a suplir? ¿Tú estás cumpliendo o no estás cumpliendo? Para yo poder también transparentar mis procesos impositivos. Lo importante de todo lo que dices es lo siguiente. En primer lugar, dentro de las ventajas que aparecen con la facturación electrónica, está la reducción de costos en las empresas.
ya usted no va a tener que imprimir esa cantidad de facturas. Cada vez que emite una factura tenía que hacer la impresión. En ese caso se reduce bastante. Ah, muy bien, qué bueno que lo resalta. En ese orden también hay que decir que la información se valida en fracciones de milisegundos. Llega a impuestos internos y ya el comprobante jurídicamente es válido. Y ya usted sabe que no va a tener la incertidumbre de si el comprobante que me dieron es correcto o es incorrecto. Pero aparte de eso, dentro de lo que son los reportes, hay reportes, por ejemplo, el 607, que generalmente uno tiene que enviar, copiar todo eso en un formulario para enviar a impuestos internos y luego Ya eso se preparar genera de ahí. el IT1. Eso se elimina con la facturación electrónica, porque usted de hecho va a tener la información en línea. Ahora mismo usted entra a su oficina virtual de impuestos internos y en tiempo real, usted ve lo que ha ido facturando, que incluso eso le sirve para poder ir planificando su para llevar sus controles fiscal. internos. Aparte también es que usted va a poder facturar en el momento, pero de igual manera, aparte de esa validación, aparte de ese costo que ya también hemos mencionado, también va a tener un cúmulo de trabajo menor con relación a lo que tiene que hacer. Algunas personas se preocupan qué va a pasar con los colmaderos, qué va a pasar con los salones. Los salones. Sencillamente, hay que decir que los programas trabajan hasta con una tablet, un celular. Ahora todo el mundo entra y está en redes y está conectado. Eso significa que no importa, usted puede acogerse, y no que puede, debe acogerse. Pero obviamente para eso debe asesorarse de manera tal que no le salga traumático el proceso. No le tenga miedo a este asunto, porque si le tiene miedo, tiene que acogerse. Si no le tiene miedo, tiene que acogerse. ¿Cómo quiere Entonces que lo que tiene es que validar su conocimiento como para poder hacerlo y poder seguir haciendo negocios. Qué bueno, qué bueno. Yo sé que los MIPYMES que están viendo este episodio, sé que se sentaron a escuchar esta explicación tan detallada que le estás ofreciendo, muy real, muy objetiva, muy lo que debe ser, porque es importante decirle a la comunidad lo que debe ser, lo que se debe hacer, porque hay una ley y hay que cumplirla. Otra cosa, Eliseo, que para mí es muy importante, las asesorías que ustedes como profesionales pueden brindar. Quiero que nos hable un poco de eso para que la comunidad sepa que existen profesionales como la firma que tú tienes que están ahí dispuestos a seguir colaborando, aparte de ya todas las empresas que tú le has colaborado con tu equipo, que yo sé que hay mucha satisfacción con lo que están haciendo muy profesionalmente, pero para que ellos también sepan ese rol que ustedes están jugando en la sociedad. Es relevante que los emprendedores, los empresarios pequeños, medianos y los grandes, casi no mencionamos los grandes en este caso porque casi siempre ellos tienen su estructura, o no casi siempre, tienen su estructura, tienen sus departamentos de contabilidad. El tema está con los pequeños y con los medianos, que muchas veces tienen una prima, un primo, un amigo que se graduó de contabilidad y es el que le está ayudando con el tema de los impuestos. Hay que tener un poquito de cuidado con esto porque no todo el mundo maneja el tema de los impuestos. Sí. El que hace débito y crédito no necesariamente sabe llenar un IT1 o sabe llenar un IR2 o ahora mismo, por ejemplo, tenemos las declaraciones de impuestos que, por cierto, vencen los que cierran el 31 de diciembre. Vence ahora el 30 de abril. O sea, ya ha pasado mañana. Corredero. Y ahora mucha gente que hizo sus declaraciones de impuestos tuvo que borrarla para hacerla de nuevo por no llenar, por ejemplo, un simple formulario como es el formulario H1 y H2. Porque mucha gente no sabe o no tiene el concepto de lo que son los impuestos, de lo que son las cuestiones de llenar un formulario, de qué es lo que tiene que hacer. Y en el mismo tema de la facturación electrónica también están muy, muy vanos. Entonces, cuando usted tenga que hablar con alguien, asegúrese de que la persona con la que usted habla tenga el conocimiento debido. Nosotros tenemos muy buenos profesionales en San Cristóbal, de donde yo soy, por ejemplo, hay muchos contadores muy buenos en asuntos de impuestos, pero también hay que decir que hay muchos primos y hermanos y amigos que estudiaron contabilidad que no manejan el tema. Entonces, usted tiene que tener un poquito de cuidado para que al final no le salga la sal más cara que el chivo, como decimos comúnmente. Y en el caso de Romero Domínguez Asociados, es una firma de auditoría y contabilidad que está en San Cristóbal. Tenemos la ventaja que trabajamos derecho tributario también, lo que implica que siempre estamos dispuestos a apoyar a nuestros clientes, asesorándolos, ayudándolos y encaminándolos hacia una planificación fiscal
que puedan realmente cumplir con sus obligaciones sin traumas y sintiéndose satisfechos del deber cumplido. Pero recordemos que sí, hay muchos contadores muy buenos y contadoras que saben del tema. También están las redes de impuestos internos y de otras entidades. Por ejemplo, está el CONACYT, que es una entidad que siempre está haciendo cursos, talleres y apoyando. Muchos talleres que se hacen para tanto los emprendedores, empresarios, pero también para los mismos contadores, de manera tal que ellos puedan aprender y conocer de estos temas que son tan relevantes y que estamos encaminados a tener que cumplirlos. Qué bueno, Romero. Romero. Sí, Eliseo Romero, así mismo. Eliseo Romero y Domínguez. Se llama la firma de Romero Domínguez y Asociados. Romero Domínguez y Asociados. Ellos tienen ya una vasta experiencia en todos los procesos impositivos, asesorando y dándole consultoría a empresas grandes, medianas, pero usted como emprendedor, que yo sé que hay un tema, Eliseo, que dentro, como las empresas pequeñas regularmente no tienen una estructura muy, muy grande, simplemente tercerizan algunos procesos que tienen que ver con contabilidad, con los registros, si son formalizados. Ahora se va a necesitar que tengan una persona que le lleve esos registros de todas las facturaciones en el sistema. Porque como tienen estructura muy mínima, acorde a lo que es su capital de trabajo, los emprendedores y MIPYME, las pequeñitas empresas, entonces van a tener que capacitarse a través de todos esos cursos que tú indicas que están disponibles, y qué bueno, para que ellos mismos, dentro de lo que es su día a día, puedan llevar todos estos procesos. Lo que se estila en la práctica es que los pequeños empresarios, los emprendedores, casi siempre buscan un contador o una firma de contabilidad que le pueda manejar sus procesos en lo que sería una iguala contable. Y muchas veces esta iguala se limita a lo que es las presentaciones de los impuestos. Yo siempre he recomendado que cuando usted tenga a alguien que le asesore en ese sentido, le pueda asesorar tanto en la parte financiera como en la parte tributaria, porque todo va de la mano. Eso era antes, que se hacía un estado financiero para un socio, un estado financiero para el banco, un estado financiero para la esposa que se estaba divorciando, un estado financiero para el amigo. Ya no, ya todo es consolidado. Lo que usted presenta en un lugar es lo mismo que presenta en el otro, porque todo debe ser transparente. Ya no hay secreto, todo está cruzado. Entonces, lo que usted tiene que hacer en ese sentido es tratar de hacer las cosas de manera transparente, sabiendo que al final va a obtener los mejores beneficios basados en resultados reales, teniendo informaciones de buena fuente y en manos expertas realmente. Porque a veces, repito, buscamos a alguien que nos ayude, que no nos asesora de manera correcta. Y eso es un error, porque a veces se puede complicar un poco más hacerlo mal que no hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Verdad que sí? Porque cuando tú reportas algo que no es lo que corresponde, para hacer esa solutiva, para hacer esos cuadros y después que mandar comunicación, es un problema. Hay que asesorarse con las personas que saben. Y el jueguito de impuestos internos es interesante. Porque cuando usted deja de pagar hoy impuestos internos, en primer lugar tiene hasta 3 años para notificar, pero hasta 5, dependiendo si hay omisiones, pero hasta 10 debe ser lo que usted guarde. Y entonces, de repente, cuando le llega una notificación de cuestiones que usted con inconsistencia presentó en el pasado, los recargos y los intereses muchas veces es lo que realmente pesa. Porque una deuda de una base tributaria de poco monto en el tiempo se va acumulando y hasta ahora, es lamentable que hay que decirlo, pero es el sistema que tenemos. Los recargos y los intereses en impuestos internos son cariñosos. Qué bueno que tú le expresas eso, Romero, a la comunidad, porque a veces hay desconocimiento de esto y después que, ay, me llegó una notificación, me llegó un comunicado. Lo importante es en el día a día y ahora con este tema de lo que es la facturación electrónica, hacer las cosas bien, llevar los procesos bien, llevar los procesos de manera transparente para no tener esos dolores de cabeza que luego se pueden presentar y que le pueden también vetar el negocio. Hay que entender que impuestos internos, así como te da la facilidad, te presenta la solución, te da el plazo, te orienta, te guía, te apoya,
hasta cierto modo, pero llega el momento que va a utilizar la base legal que tiene para sancionar. ¿Qué significa? Que si usted no cumplió en el plazo con establecer su facturación electrónica, acogerse y comenzar, entonces podrá llegar ese momento en el que va a tener una notificación por no cumplimiento y esa notificación convertirse en una resolución de multa y usted tiene que pagar con una sanción por no haberse acogido. Eso significa entonces que la gente tiene que evitar y cumplir en el plazo. Hay que recordar que el 15 de mayo ahora se vence ese plazo para todo el mundo. A partir de ahí todo el mundo debe estar acogido. ¿Qué pasa con esos contribuyentes que son nuevos? Sencillamente tienen un espacio y mientras constituyen la empresa, al registrarse, van a comenzar con la facturación electrónica. La gente que está en el RCT, por ejemplo, también deben acogerse a su facturación electrónica. Todos, como ya lo hemos dicho, caben dentro de la tómbola. Todos van a ser premiados para cumplir bien con sus deberes formales. Eliseo, para mí es un grato placer tratar estos temas porque tú tienes un dominio tan detallado de las cosas y uno aprende en cada conversación que tiene contigo. Y yo sé que a los MIPYME, yo sé que están un poquito preocupados. Otros yo sé que están felices porque ya están preparados. Pero lo importante es dar la información como debe ser, como le estás ofreciendo. Tenemos un plazo, hay que cumplirlo. Si no está preparado, ¿qué puede hacer en estos 15 días? Eso es un tema también. Lo primero es, registre su firma digital, llene su formulario en impuestos internos solicitando ser el facturador electrónico y ya cuando usted esté dentro del sistema que haya solicitado, por lo menos habrá comenzado a cumplir y el plazo no lo va a agarrar asando batatas. Ay, qué bueno que le informa esto. Hay que comenzar desde ya, no lo deje para el día 15. Hay algunas personas que dicen, bueno, el sistema está muy lento ahora. Sí, ya usted lo dejó hasta hoy. Comience desde ahora, llame a su contador y dígale a su contador, mira, necesito que trabajemos ya con el tema de integrarnos en la facturación electrónica, porque el plazo ya se vence. Y una vez que ya usted comience a hacer ese proceso, va a darse cuenta que la cuestión no es tan compleja como se ve. Ahora bien, sí tiene que entender que hay un costo, pero para eso también tenemos el facturador gratuito de impuestos internos. Si su negocio es pequeño, los que ya tienen sistema, validen de que esté homologado por impuestos internos, porque si no, de lo contrario, van a tener que cambiar de sistema. Hay muchos sistemas que incluso se manejan en la nube pagando una mensualidad, sí, que usted no tiene que comprar un sistema, sino que tiene que suscribirse, y pagar la implementación y paga una mensualidad, que muchas veces no es tan alta, sí, para estar cumpliendo. Hay opciones. Hay muchas opciones. Yo tengo gente que me ha dicho, bueno, pero yo tuve que pagar tanto por un sistema. Bueno, al final ya lo hiciste, pero cuando se le presentan las opciones de varios programas que no nombramos porque no tenemos alianza, nos han hablado de que lo mencionemos, ahora claro, sí hablamos, lo mencionamos, ¿verdad? Sí. Pero hay muchos programas que son muy buenos y que realmente funcionan, y esos programas, incluso nosotros hemos recomendado muchos, han estado ya dando la talla y esa gente ha estado cumpliendo. Y una vez que ya usted comienza con su facturación electrónica, lo que debe hacer es planificarse fiscalmente. Usted se planifica fiscalmente y verá que todo va a salir bien. Qué bueno. Eliseo, gracias. Gracias por esas informaciones. Yo sé que también la comunidad está muy agradecida por la orientación tan clara que nos ha ofrecido a través de este medio, que estamos para eso, para colaborar, para ayudar, para llevar informaciones a ustedes que le permitan ser más optimizado cada día, cumplir con las leyes para que sean sostenibles en el mercado. A esta comunidad yo le doy muchas gracias por el seguimiento y la importancia que le da cada uno de los temas que desarrollamos aquí. También quiero agradecer a nuestros patrocinadores. ¡Wow! Cuánta gente linda que han dicho sí a esta comunidad. Eliseo, gracias. Dios te bendiga. Te deseo muchos éxitos, tanto en tu vida profesional como en tu vida deportiva, que yo sé que tú anhelas y que lo haces con tanta entrega. Por lo que me conoce más gente que como contador. Realmente. Sí, te conoce mucha gente, porque tú haces un trabajo con la entrega, con el corazón, y eso hay que admirarlo. Y la comunidad tiene que también aplaudir a
Eliseo Romero, que es el presidente de Sambo del país y vicepresidente de Sambo a nivel mundial. O sea, nosotros tenemos una representación con una persona que de verdad hace la cosa con amor y entrega. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, Iris, y a por la ustedes invitación. nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar ahí presente. Bye, bye. Dios le bendiga.